Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre lazos de sangre, donde se hablará sobre el parentesco que tuvieron los reyes Felipe II de España e Isabel I de Inglaterra, repasando así brevemente el árbol genealógico de dicho monarca español, hasta dar con los antepasados que ambos gobernantes tuvieron en común. Espero que os guste este vídeo. Felipe II de España nació en el año 1527, perteneciendo así a la dinastía Austria, que era una de las ramas principales de la Casa Habsburgo. Sus padres fueron el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico y la emperatriz Isabel de Portugal. Si nos centramos en su padre, este era hijo de los reyes Juana I de Castilla y Felipe I de Austria, más conocidos por sus apodos como Juana la Loca y Felipe el Hermoso, naciendo así de esta unión la dinastía Austria, que reinó en España hasta el año 1700. En cambio, su madre Isabel descendía de la dinastía Avis, siendo hija de los reyes Manuel I de Portugal y María de Aragón, aunque cabe destacar que Carlos V y su esposa Isabel de Portugal estaban estrechamente emparentados, debido a que las madres de ambos, Juana y María, eran hermanas. Los padres de Felipe eran a su vez nietos de los reyes católicos, Isabel y Fernando, los cuales también estaban emparentados entre sí, al ser descendientes ambos de la dinastía Trastámara, aunque en esta ocasión Isabel la Católica descendía de la rama castellana, mientras que el marido de esta, Fernando el Católico, descendía de la rama aragonesa. Felipe era descendiente tanto por vía paterna como materna de la casa Lancaster, que era una rama inferior de la dinastía Plantagenet, la cual reinó en Inglaterra, siendo así descendiente del rey Eduardo III de Inglaterra por parte de dos de sus nietas, Catalina de Lancaster, que fue reina consorte de Castilla, y Felipa de Lancaster, que fue reina consorte de Portugal. La reina Isabel I también era descendiente de la casa Plantagenet a través de sus dos progenitores, los reyes Enrique VIII de Inglaterra y Ana Bolena. Si nos centramos en su padre, este era descendiente de la casa Tudor, la cual descendía también de las casas York y Lancaster, quienes a su vez eran ramas menores de la dinastía Plantagenet. Su madre, la reina Isabel, era descendiente de la casa York, mientras que su padre, Enrique VII, era descendiente de la casa Lancaster. Por lo tanto, tanto Felipe como Isabel eran descendientes del mismo rey, Eduardo III de Inglaterra, descendiendo así de los nietos de dicho monarca inglés. La madre de Isabel, la reina Ana Bolena, descendía de la antigua nobleza inglesa, aunque también tenía un poco de sangre real, ya que por parte de su madre, Isabel Howard, era descendiente del rey Eduardo I de Inglaterra, quien a su vez era abuelo del rey Eduardo III de Inglaterra, compartiendo así Felipe II e Isabel I de Inglaterra una serie de antepasados que les convertirían en parientes lejanos. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo sobre los lazos de sangre que existieron entre los reyes Felipe II de España e Isabel I de Inglaterra. Espero que os haya gustado. Me gustaría que esta clase de vídeos fuesen una nueva sección del canal si tiene una buena aceptación por parte de los usuarios. Y si queréis que haya más vídeos sobre lazos de sangre en un futuro, sobre algún personaje en particular, dejármelo en la cajita de comentarios. Y con esto me despido. Hasta la próxima.